Hola, estamos desde Centro Integralis, soy el doctor Guillermo Vicasese, estoy acá con el licenciado Ignacio Pernía, un amigo, uno más de la casa ya, de la familia. ¿De hace cuánto tiempo estamos, Nacho, juntos? Y más de 6, 7 años. Y muchas conversaciones, muchas horas. Muchas horas de hablar, de esas conversaciones bien internas, de dudas, de preguntas que yo siempre hacía, porque cuando empezamos, viste, yo recuerdo cuando llegaste que por ahí no teníamos bien en claro el objetivo de lo que hacíamos y se fue fue desarrollando con el tiempo y cada vez se fue haciendo más concreto, dándonos cuenta de qué jugaba la psico-neuro-inmunoendocrinología que hoy practicamos, ¿no es cierto? Fue la verdad para mí fue un descubrimiento desde que empezamos. Y fue un encuentro, además muy, a ver, por ahí uno diría azaroso, pero también fue un encuentro muy importante para que se desarrollara bien un camino que hoy es clarísimo, ¿no? En cuanto a cómo trabajamos, muy claro. El rol de las emociones en la salud, por ahí estaba también muy separado, ¿no? Por la especialización. Entonces, cuando nos encontramos en esta conjugación, ¿no? De la psico-neuro-inmuno-endo, nos empezamos a forzar a charlar y a ver cómo realmente estaban conectados, ¿no? Sí, fundamental. Hoy yo no le imagino la medicina de otra manera. O sea, yo creo que a vos un poco te pasa también, quizás de la psicología nos une y nos atraviesan a todos, ¿no? Y cómo las enfermedades se expresan en un órgano, o yo siempre digo, o puede empezar en tu microbiota intestinal o puede empezar directamente en tu falta de gestión emocional, o sea, y ese aprendizaje y cómo cambia esa conducta y ese hábito que... Totalmente, y recién decías cómo se expresa, y la verdad que nosotros vemos, y lo hemos charlado un montón, ¿no? De que los síntomas son expresiones de la totalidad de la persona. Entonces a veces cuando vamos a la parcialidad nos encontramos con respuestas parciales también y que no terminan siendo una resolución, ¿no? de alguna cosa que hemos visto con algunos casos que hemos trabajado que han sido bárbaros, donde no se vieron la comunicación entre lo que le pasaba al cuerpo y lo que la persona decía que le pasaba y se empezaron a encontrar, ¿no? Bueno, está eso, que a veces la persona no es consciente de lo que debería ser, ¿no es cierto? De darse cuenta de dónde arranca la situación, ¿no? A veces llegan con esa como inconsciencia, que a todos nos pasa, ¿no? Que no lo vemos. Sí, es porque es como una desconexión, ¿no? Una desconexión, a veces me parece que es cuando viene una persona, digamos, hablemos digamos en general, ¿no? Una persona que viene y dice, me está pasando esto. Y cuando te dice, me está pasando esto en el cuerpo. Bueno, nosotros lo empezamos a ver. A lo mejor acá en el centro médico entra bien por el lado de la medicina, pero el hecho de que también se le diga a la persona, a ver, ¿qué otra cosa puede estar pasando? Es lo que empieza a abrir ese canal de comunicación. Entonces, súper interesante, digamos, cuando vemos que es una expresión de la persona cualquier síntoma, un síntoma psicológico o un síntoma biológico, físico. Entonces, cuando nos empezamos a conectar y la persona los empieza a conectar, realmente hay como un acceso a la salud, donde empiezan a aflojar tanto las preocupaciones, en este caso los síntomas psicológicos, como también los síntomas a nivel físico. A nivel físico. ¿Y notas que es rápida la conexión, la logra rápido, o eso depende de cada persona, del ambiente, del programa familiar, del patrón que tiene? Mira, ahora te voy a hacer acordar una charla que tuvimos, ¿no? Estás sonriendo porque te acordás. Que es súper, polémico decirlo, difícil de que se entienda, pero a veces el síntoma, o la enfermedad es parte de la persona. Entonces, a veces nos aferramos a eso. Entonces, cuando vos preguntas esto, hay personas que vienen con mucho dolor, es decir, con mucho sufrimiento, pongámoslo, no necesariamente en lo físico, sino un sufrimiento digamos, me está costando vivir con este problema. Pero cuando empezamos a trabajar, hay otras personas que vienen como más, como dijiste recién, más despegadas, como diciendo, che, mira lo que le está pasando tengo dolor de hígado hace un montón de tiempo, mira lo que le está pasando a mi hígado. Y uno trata de hacer la conexión, bueno, pero ¿qué otra cosa puede estar pasando? Es el hígado. Entonces decimos, bueno, a ver qué está pasando ahí. Y a veces viene un concepto viejo de la psicología, antiguo, pero no por eso tan poco preciso, que dice que puede haber un beneficio secundario en una enfermedad. Y un beneficio por ahí tiene que ver con
me quedo aferrado a ser la persona que se queja, que le duele esto y que porque le duele tal sistema. Como que sirve para victimizarse. Y que a lo mejor también en algún punto ahí sirve para el sistema, a lo mejor familiar. Tal cual. Digo, el beneficio en el sentido de, ahí viene, pobre, ¿cómo estás? Que te llaman y te preguntan, que a lo mejor la persona teme, por ejemplo, ¿qué pasa si yo me mejoro? Claro. ¿Me van a seguir llamando por teléfono? ¿Me van a seguir preguntando cómo estoy? ¿Te entiendes? Entonces es como un riesgo de mejorar, ¿no? El riesgo de la mejora, súper ¿no? paradójico. Súper paradójico. Qué terrible lo que estás planteando, pero qué bueno. Bien, hay una parte que nos interesaba mucho, que conectaba con algo que charlábamos antes, sobre la historia familiar. Sí. Entonces, hay un concepto que también es bastante profundo y serio para charlar, que cuando hablamos de este tipo de persona, por ejemplo, que no suelta la enfermedad, y empezamos a trabajar psicológicamente, casi siempre encontramos que pertenece a una familia que, en criollo no le ha dado mucha pelota. Claro. Entonces se va hacia la enfermedad porque es una forma casi inevitable de que le presten atención. Entonces, cuando empezamos en el trabajo psicológico, para que afloje esa problemática, llamémosle física, biológica, también hay que ver cómo esa persona se va a replantear no solo a sí misma, sino en torno a esa familia, porque empiezan a aparecer todas esas cosas y la verdad que uno hasta, entre comillas, termina de entender por qué aparece la enfermedad. Y O sea, es que muchas veces cuando está tratando de mejorar o cambiar la persona, ocurre que el entorno no quiere que la persona también cambie, o sea, no les gusta el cambio que está generando a veces, ¿no? ¿No te pasa eso? ¿No te Absolutamente. Bueno, diría que casi una parte de esta explicación, porque la visión que adoptamos nosotros es sistémica. Entonces, con neuroinmuno, entonces lo sistémico. Ahora, esos sistemas están en todos los órdenes. Hay un sistema familiar en el cual esa persona cumple un rol, cumple una función, y que cuando se quiere, independizar a sí misma, empieza a desafiar el orden del sistema. Y el sistema se resiste, es una ley de la teoría general de los sistemas. Todo sistema se resiste a los cambios. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona... Está muy bien lo que está diciendo, pero es categórico. Las personas empiezan a hacer ruido dentro de los sistemas familiares y el sistema dice, para. Sí. A ver. No, me estás cambiando las reglas del juego. Te pregunto yo a vos ahora, ¿no? Si vos ves en la evolución en tu consultorio, cómo va cambiando el acompañamiento de tu paciente. Porque los pacientes, siempre decimos acá, no vienen solos. ¿Pasa algo ahí? ¿Vos ves que pasa algo a nivel familiar, que las personas que los acompañan? Sí, muchas veces me pasa que hay pacientes que eran los que se encargaban de todo, por ejemplo, una madre que se encargaba de todo en la casa, pasa a ser dependiente del resto. Y ahí veo como más el síndrome ¿no? en el núcleo familiar, y que le cuesta al núcleo o a las personas que están alrededor tomar la decisión o ponerse al servicio de la persona que antes servía. Entonces... el cambio de rol. El cambio de rol. Bueno, eso responde, ¿no?, a esta cuestión sistémica. Sí. Bueno, es súper importante. Así que vas viendo la evolución y vas tratando de también... Porque yo digo, no se enferma, muy bien lo planteé vos, no se enferma solamente la persona, se enferma todo el sistema familiar, y tiene que cambiar, esa manera de manejarse y ese programa, ¿no? Sí. Totalmente. Por ahí lo que estás diciendo nos puede llevar a pensar algo que yo no creo que sea generalizable, ¿no? Porque si no vamos a hacer una teoría del todo y no va por ahí, pero sí, muchas veces la enfermedad de un individuo, de una persona que provoca un cambio en el sistema, también remite a, entre comillas, una enfermedad del sistema. ¿No? Porque el sistema crea a los individuos, llamémosles así, los pone en distintos roles, y hay roles que son incompatibles con la salud, con la independencia, en ese caso de esa persona, y el desarrollo individual. Cuando eso empieza a pasar, la persona entre comillas, nos hace síntomas, viene acá, nosotros empezamos a trabajar, mete una especie de cambio, de intento de cambio en el sistema, y el sistema se empieza a mover, y a lo mejor se dan situaciones donde se cambia verdaderamente la dinámica y la salud aparece, ¿no? Claro, y llega la salud. Estos sistemas, estos programas, a mí me gusta la forma fácil de entenderlo, estos programas que tenemos mentales, vienen ya de familiares, puede ser que venga de mi abuelo, de mi tatarabuelo, de varios ancestros para atrás. Totalmente. Sí.
Categóricamente, yo creo que hay un componente que deberíamos mencionar, que por supuesto es la carga, llamémosle biológica, genética. Hay una epigenética, digamos. Hay genes que se expresan o se apagan de acuerdo a alguna emoción que haya sufrido algún abuelo, quizás. Absolutamente. Y la otra cosa, el otro factor, vamos a decirlo así, es un factor ambiental, de crianza. A mí me gusta decir, como para aclarar un poco la misma pregunta que haces vos, que a mí me criaron los chimpancés de aquel árbol y a vos de aquel otro árbol. ¿Y a dónde va esto? Digamos, ¿no? Que hay una cuestión de no lenguaje, de no comunicación. Si pensamos en los animales, por ejemplo, no les explican lo que tienen que hacer. No. ven. Se llama aprendizaje vicario. Entonces yo estoy viendo cómo actúan los chimpancés y yo, bueno, en mi árbol, la banana, tal cosa, ¿se entiende? Entonces sí podemos entender desde ese lugar cómo hay comportamientos que están dentro de lo que llamamos programa, que vienen heredados, ¿sí? Heredados conductualmente, es decir, la manera en que caminamos, que es muy típico. El padre camina igual. Camina igual. Bueno, el hijo camina igual que el padre. Bueno, imagínate, si se puede aprender algo relativo a caminar, que es una cosa totalmente aleatoria, imagínate lo que es al cómo conceptualizo el mundo, cómo me enojo, cómo si creo o no creo, se entiende, hay un montón de cosas que están dentro de esos programas que van atravesando las generaciones. La manera en que nos sentamos en la mesa, no a comer, los codos arriba de la mesa, abajo de la mesa, ¿se entiende dónde voy? Son cosas que digamos, elementos de la crianza que son, digamos, paralelos a lo que podría ser en el reino animal, y en el nuestro sí o sí tenemos que aprender de quienes nos crían determinadas cuestiones para sobrevivir. Entonces los chimpancés aprenden a ser chimpancés y nosotros aprendemos a ser seres humanos. Nada más que no es tan regular en los seres humanos, ¿no? La crianza. Sí, tal cual. Es diferente en cada núcleo, ¿no? Indudablemente. Y además se da este fenómeno que muchas veces genera ruidos o más ruidos generacionalmente, que son la confluencia de dos familias. Siempre somos dos, ¿no? Pero en realidad es como exponencial, es 2 por 2 y se empieza totalmente. Dos ramas que vienen. Bien, entonces se complejiza mucho, pero bueno, eso hace al desafío, digamos, que tenemos, creo que también para responder un poco desde el concepto de lo familiar y de la salud, de promover el desarrollo libre, ¿no? y normal de un individuo, que tiene que despejar, muchas veces tiene que despejar esas enseñanzas, esos programas, tiene que despejarlos para poder, condicionan permanentemente. Para poder ser sí mismo, que no es en contra del sistema, pero muchas veces el sistema dice, acá hay uno que se quiere independizar, el sistema, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas? ¿No? El que se quiere ir a estudiar a otro lado, el que se quiere, digamos, siempre hay algún ruido con algún, entre comillas, rebelde. Y eso no es otra cosa que un gesto de búsqueda de independencia de sí mismo. Y el sistema muchas veces está más o menos programado, rígido o estructuradamente, y no permite que esos individuos se desarrollen. Entonces muchas veces la enfermedad no es otra cosa que una manifestación de esa lucha por la búsqueda, ¿no? de esa independencia. ¿No? Es notable cuando aparece la enfermedad, ¿no es cierto? Y ves que en realidad es como que a veces dicen que viene a sanar realmente la enfermedad. O sea, es como es el último eslabón de o sanamos o no, o directamente pasaremos a otra vida. Pero estoy totalmente de acuerdo, yo lo veo totalmente de acuerdo. Llega a veces como en un extremo donde ya se pasó. Bueno, y cuando hacemos la anamnesis, seguramente la haces vos, vas para atrás, ¿qué encontrás en la historia? Y el 80% un gatillo emocional de muchos años o muy intenso previo, y el 80%. Que es una manifestación de la conflictividad que porta ese sistema. Del sistema, Entonces, yo lo veo tal cual. Me parece que es importante por ahí adoptar y transmitir la visión, digamos, de la línea de la temporalidad del curso de vida de una persona, del curso de salud de una persona, porque está muy, muy claro, ¿no? Que durante las distintas etapas de la vida vamos o acumulando o se entiende, o procesando, a veces con más dificultad o menos dificultad,
y a lo mejor hay un momento donde algo se frena, se traba, un conflicto, y realmente no hay otra salida que la enfermedad. No la estamos justificando, ¿no? Estamos entendiendo es una forma de parte del mismo programa, ¿no es cierto? Es como hay que pasar el antivirus en ese caso. Así es. A ese programa para que se resete y vuelve a arrancar en forma dentro de todo lo que es normal que uno hizo sana. Vos, Guille, te pregunto, ¿no? Porque también me interesa saber si vos ves al revés, ¿no? Como cuando la persona empieza a mejorar físicamente, que tiene más apertura, digamos, a cuestiones desde lo psicológico. Apertura quiere decir como está más dispuesta a hablar, más dispuesta, o empiezan a contarte más cosas. Sí, al principio es diferente, que cada persona es diferente, pero al principio uno ve que hay una resistencia, ¿no? Hay una resistencia a esto. Hoy, gracias a Dios, se habla cada vez más, pero yo me recuerdo hace 6, 7 años planteando esto, no tenía la apertura que hoy tengo. No, claro. Hoy lo planteo en consultorio y todos entienden de qué estamos hablando, ¿no? Sí. Así todo te encuentras con pacientes que todavía no comprenden, entonces tenés que explicar toda la biología, es decir, esto, qué ocurre, que se eleva el cortisol, que la adrenalina, que esto a largo plazo genera cambios, ¿no es cierto?, a nivel genético, y eso Totalmente. genera enfermedad. La mente metabólica que decimos nosotros. sí, las emociones generan cambios metabólicos. Lo hemos hablado muchas veces. Hay una potencia, ¿no? en lo psíquico que puede llegar a disparar tranquilamente. Y vos vas viendo en el transcurso del desarrollo que van entendiendo cómo es y se van dando cuenta. Me enojo, me duele el hígado, este síntoma se expresa más cuando, no sé, no hace falta decir algo grave, un dolor cervical. Tengo miedo y me da taquicardia. O sea, como que es directo. Es directo. Entonces hoy que se habla tanto de esto, ¿no? Como el cambio metabólico lo genera la emoción, el 80%. Yo siempre digo el 90% de la que maneja la cabeza comanda el metabolismo. Entonces, pero van entendiendo, por lo menos hoy se habla mucho de esto, entonces hay otra apertura. Nos permite a nosotros tener un poco mejor también el trabajo. Creo que también es algo que hemos notado y notan el resto de los profesionales acá, digamos, ¿no? Que también la difusión de esta línea de trabajo, de esta observación, está permitiendo también que tengamos más apertura y más permeabilidad con los pacientes, y nos está yendo siempre cada vez mejor, ¿no? en términos de resultados. Así que me parece que es buenísimo que se pueda difundir. ¿Y cómo ves vos en el transcurso durante la enfermedad, los cambios que van logrando, o ves más resistencia y no se logra? Igual que vos, la respuesta diría que tiene que ver con el caso por caso, pero en general, cuando se empieza a mover esto, uno de los indicadores más importantes es que a veces los pacientes empiezan a sonreír, ¿no? No sé si te pasa, a veces uno les dice, lo que pasa es esto, sonríen. Y en una enseñanza que tuve yo de algún viejo maestro, me decía que cuando una persona sonríe en consultorio es porque su self se alegra, porque la verdad está a la vista. Entonces, cuando empezamos a hablar de un trabajo que empieza a tener como más claridad, no digo solución, sino claridad, como que te diste cuenta de esto, o la misma persona hace una asociación de, no me había dado cuenta que me pasó esto, y empieza a ver como un alivio, y empiezan a aparecer esos indicadores como de, no te digo de alegría, pero como de alivio. Sí, de alivio, y lo veo, me estaba haciendo correr la imagen que veo cuando los veo pasar por la ventana, que yo, como vos, tenemos la ventana que da al parque y los vemos caminando, y veo, llegan apesadumbrados, como con una mochila al principio, y después de esto que está planteando vos, ¿no? Como van relajando, se van liberando, van sintiendo paz a lo mejor. Totalmente. Sí, hablemos del lugar, ¿no? Porque, ¿sabes por qué lo digo? Porque la gente se siente en la fuente, ¿no? A un ratito al sol. Sí, la fuente que está acá en el parque. Totalmente, me estoy refiriendo al parque lindo que tenemos. Y eso también yo creo que contribuye mucho, ¿no? O sea que todos los pacientes me dicen, qué lindo lugar, qué paz que transmite el lugar. Y también ponderan el personal, ¿no? Me lo dicen permanentemente. Claro. Qué bien que nos tratan. Todos los profesionales, las chicas de administración, el mismo de enfermería también,
Y eso colabora y con todo, ¿no? Creo que todo una... Totalmente, fíjate. El entorno, la gente. ¿Sabes, Guille? Yo creo que muchas veces sin darnos cuenta estamos hablando de que en este abordaje de medicina que estamos hablando nosotros ahora, estamos poniendo a la enfermedad en un lugar que no es el primario, sino ponemos a la persona en el primer lugar. Entonces, este reconocimiento, ¿no? De que le estamos brindando un lugar agradable, con una atención agradable a la persona, empieza a decir, bueno, primero vengo yo y me está pasando esto, y no es como cuando llegas a lo mejor típicamente a un servicio de salud, vengo con mi hígado. Claro, con mi enfermedad. ¿Qué le pasa, tal cual? ¿Qué le pasa a este órgano, digamos, ¿no? Entonces ese sistema de que es una persona también nosotros la tomamos como tal. Ese reconocimiento yo creo que también aporta muchísimo finalmente, ¿no? A todo esto que buscamos, ¿no? Sí, y te encontrás con muchos pacientes que al fin y al cabo desisten, que están muy encerrados en su problemática y no pueden dimensionar el resto de las cosas. Eso pasa, por supuesto que pasa. Y bueno, uno tiene una doble reflexión, porque obviamente cabe primero hacer la reflexión sobre uno mismo, si uno está haciendo las cosas bien o no, si uno está trabajando bien. Entonces, cuando empieza a encontrar una resistencia en lo terapéutico, lo primero que uno hace es decir, che, me estaré equivocando, revisa. Y cuando por ahí se puede dar una conversación con una persona que parece que no quiere continuar, intentamos, por lo menos yo intento buscar un acuerdo respecto a si es el momento en el cual la persona está decidiendo realmente, y cuando digo, hablo de la responsabilidad y no, digamos, no pensando que la persona no se da cuenta, sino tratando de apelar a la conciencia de, che, esto que te está pasando no es bueno para vos, no te está haciendo bien, estás, ¿no?, como queriendo resolver esto ahora, y si no buscamos una opción. Entonces a veces termino como tratando de procurar la conciencia en la persona de que cuando quiera y cuando esté realmente dispuesta, que lo haga, porque la verdad que vos lo sabés, Guille, empezar un tratamiento es un compromiso, requiere, bueno, ese compromiso es con uno mismo, o sea, la persona se tiene que comprometer consigo misma, ¿no? Sí. Que es un cambio muy grande el que planteamos, ¿no? Porque realmente es como de la persona al sistema, total, ¿no? al sistema, de decir, che, hay que cambiar todo, o hay que cambiar esto, mejorar esto, y a veces es como vos decís, hasta esa resistencia, yo lo usaba a esto para el sistema, me servía porque me llamaba la atención, me daban importancia, y hoy ya esto ya no me sirve, me termino enfermando. Y a dónde llegamos, ¿no? O sea, a dónde quiero ir. Bueno, ahí, sin decirlo demasiado extenso, a veces las personas llegan con el problema sin el norte. El norte es la solución, el alivio sintomático, pero después ¿a dónde vamos? Y hay que diseñar, hay que animar a plantearse una persona que viene de un sistema con una historia muy, muy cerrada, todo un cambio que inclusive la pone de frente a una vida que todavía ni siquiera experimentó. Ni siquiera. Entonces hay que ir como despacito. Esto del ser o no ser, ¿viste? La esencia que se está expresando y la tenemos tapada y nos termina enfermando eso de tenerlo oprimido a toda esta hasta que termina explotando la olla. Sí, hay que ayudar a las personas, ¿no?, a construir primero el camino para la solución y después el resto del camino. Que aparezca, ¿no? Que lo diseñen y que puedan salir adelante. ¿Y se plantea mucho en la consulta el tema del desapego? ¿Lo planteas mucho, el desapegarse de cosas o no? Sí, porque es crucial, porque está dentro de lo que hablábamos al principio sobre los sistemas familiares y todo. A ver, para ponerlo un poquito más académico, la teoría del apego de Bowlby tiene más de 50 años y es una de las cosas más contundentes que hay, digamos, ¿no? Es decir, está muy relacionado a cómo nos vinculamos y los vínculos, digamos, de apego tienen distintos formatos, por supuesto, y demás, pero siempre juegan. Cómo me vinculo yo con vos, cómo se vincula mi paciente conmigo, cómo se vincula mi paciente con su familia. Ese tipo de vínculo tiene una raíz de apego y ese apego puede ser, ¿no?, como a veces decimos, más, por ejemplo, evitativo, que cuando hay un lío, la persona, viste cómo se empieza a callar, mira para abajo y se va por otro lado. Puede ser más ansiógeno o más demandante, la persona va y quiere saber qué pasa y a lo mejor
discutimos y la persona no se quiere dormir sin terminar la discusión, no aguanta. ¿Se entiende dónde voy? Entonces, todo eso está muy, muy atravesado en los vínculos de la persona con su propia familia y con nosotros, los profesionales que estamos acá. Entonces, a veces cuando tenemos que dar por cerrado una etapa, se pone muy emotivo el momento, claro. Y las personas por ahí piensan que ¿qué va a pasar ahora? Sí, no pasa nada, digamos, seguimos, puedes venir suelten la mano. Bueno, nosotros tenemos muchas personas que vienen a visitarnos. Sí, no vienen a visitar, gracias a Dios. Queda bien. Es así. Sí. Y otra cosa, te pregunto, el tema, ¿notas que la enfermedad se relaciona más con el miedo y las culpas? No todas, pero sí te voy a decir que sí, que hay muchas enfermedades que tienen como una raíz el miedo. Sí. Y decididamente algunas que vienen con culpa. Si lo volvemos a tratar de poner a lo mejor, digamos, hay una forma de hablarlo de esto mucho más específico, pero si lo ponemos en el lugar que venimos charlando, el miedo muchas veces, por ejemplo, hay un libro de Erich Fromm, hay muchos sabios, ¿no? en la historia que hablaban de esto, que la tenían súper clara. De Fromm decía el miedo a la libertad. Tal cual. Entonces, ni más ni menos. Ni más ni menos, ¿se entiende? Entonces, digamos, esos miedos muy frecuentemente están relacionados con ese self planteándose cosas hacia adelante. A mí me gusta decir mucho que lo que tememos en el fondo es lo que queremos, ¿no? Es decir, que detrás de un miedo, porque la relación directa, ¿no? De un miedo con lo que quiero es muy, muy, muy nítida. Es decir, yo no le temo a cualquier cosa, no le tengo miedo a cualquier cosa, le temo a aquellas cosas que amenazan lo que yo quiero. Entonces, cuando yo empiezo a tenerle miedo, no sé, a irme solo de mochilero al sur, es porque se me está ocurriendo que sería buenísimo. Sí. ¿Se entiende? Pero me da miedo porque hay algo que va a poner en juego eso que más quiero yo. Así que hay una relación muy, muy importante entre los miedos, esa independencia, esa búsqueda de libertad y eventualmente cómo pueden impactar negativamente hasta producir una enfermedad, generar una enfermedad propia, ¿no? Y las personas, a su vez, las personas que vos ves que son felices, ¿se enferman menos? Sí, lo que hay que decir es que no están exentas, ¿no?, de enfermarse. Sí. Bien. Pero se enferman, inclusive podríamos decir, de algunas cosas, digamos, que no están dentro del espectro que estamos hablando. Bien. Una persona que está, digamos, en un buen momento, y quiero decir que es temporal, pero es equilibrio. Sí, un equilibrio en el cual... El famoso equilibrio. Sí, que es súper difícil, ¿no? Físico, bio, social. Es donde tenemos que aspirar, al equilibrio. Totalmente, pero el equilibrio es algo dinámico, se mantiene. Entonces nosotros también, sé que vos lo haces, trabajamos en incorporar hábitos para... primero entender cómo son las piezas de ese equilibrio y después gestionarlas. Pero no siempre es posible, pero tenemos que aspirar, ¿no?, a eso, ¿no? Al equilibrio. A la búsqueda del equilibrio. Sí, felices o en armonía, ¿no es cierto?, con el entorno y con nosotros mismos, ¿no? Y todo empieza desde adentro para afuera. Sí, y no estamos diciendo que feliz y armonía es porque está pasando lo que yo quiero que pase, ¿no? Tal cual, que eso también no ocurre. Tenemos que decir que la felicidad y la armonía por ahí tienen que ver con la aceptación de hasta dónde puedo, hasta dónde no, que sí, que no. Bien, muy bueno, muy bueno. Y como para ir cerrando, el tema hay que empezar desde adentro hacia afuera, pero respetando también con lo que acaba de decir, los cambios o la tolerancia que tienen también. Qué difícil que es esto, ¿no? De que sea recíproco, ¿no? Y yo no exigir, yo me exijo una cosa por dentro y de esa manera quiero que los demás respondan también, porque es un juego, ¿no? Es un ida y vuelta. Totalmente, y esto que decimos para también darle un cierre como abierto, digamos, es que los sistemas cambian, se resisten pero cambian, entonces tiene que haber también una búsqueda de equilibrio en la fuerza que vamos a hacer para ir dando esos pasos hacia ese cambio. Entonces ahí hay paciencia, hay dedicación, tolerancia y eventualmente justamente estos diseños de acompañamiento que tenemos nosotros acá para que las personas vayan, ¿no?, en ese camino en el cual va a haber de todo en ese sentido, pero que se puede hacer. Se puede, es eso, el mensaje es eso, que se puede y que busquemos ese equilibrio dinámico. Así es. Gracias, Nachito. Por favor.